uno de los capítulos que quizás puede traer alguna dificultad, que serían las diferencias temporarias. Comentamos que para hacer nuestro impuesto de sociedades, la contabilidad del impuesto de sociedades, en primer lugar tenemos que tener en cuenta las diferencias que existen entre el resultado contable y el resultado fiscal. Ahí es donde va a centrarse la dificultad, digamos, de nuestra tarea. Sabemos que efectivamente el resultado contable y el resultado fiscal, en principio, pues con todas las reformas que se han hecho y demás, se pretende que prácticamente todos los gastos y los ingresos que yo voy contabilizando, que voy llevando en mis registros contables, coincidan con los gastos que sean deducibles en el impuesto o los ingresos imputables. Sin embargo, no dejan de existir una serie de diferencias que nos van a hacer que al final del ejercicio tengamos que hacer un ajuste respecto a nuestro resultado contable con lo que es la base imponible del impuesto. Bien, de toda la diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal, aquí tenemos un pequeño esquema donde podemos ir repasando las diferencias fundamentales. Nos encontramos por un lado con las diferencias permanentes. Las diferencias permanentes serían aquellas en las que nunca va a existir una homogeneidad, digamos, entre lo que es el criterio contable y el criterio fiscal, independientemente del paso del tiempo. Aquí nos vamos a encontrar pues, con el propio gasto del impuesto a sociedades, pérdidas que tengamos contabilizadas la empresa, pérdidas por juego o algunas donaciones, donativos que efectivamente pues, no vayan a ser deducibles. Esa diferencia permanente vamos a ver que no nos van a traer ni mucha dificultad a la hora de hacer nuestro apunte contable porque no van a afectar tanto fiscalmente como contablemente. El criterio que vamos a seguir va a ser el mismo y no vamos a tener muchos problemas. Por otro lado, nos vamos a encontrar con las diferencias temporarias. Antiguamente denominadas diferencias temporales. Las diferencias temporarias, el aspecto que abarquen es más amplio que el que teníamos antiguamente, y nos vamos a encontrar con 4 diferencias temporarias. La primera sería la que se produce por una diferencia entre el criterio temporal que utilizamos tanto contablemente como fiscalmente. El criterio temporal que utilizamos es distinto. Aquí nos vamos a encontrar básicamente diferencias provocadas por las amortizaciones, donde el criterio contable y fiscal no seguimos el mismo, o algunas correcciones valorativas. Estas son precisamente las que nos vamos a centrar hoy. Otra diferencia que nos podemos encontrar dentro de las temporarias serían por ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto. Como novedad en el plan contable, sabemos que efectivamente hay algunos gastos o algunos ingresos que van directamente al patrimonio neto, no pasan por la cuenta de pérdida y ganancias. Y nos pueden surgir también una diferencia temporaria. Aquí el tema básico que vamos a trabajar también va a ser el tema de las subvenciones. Subvenciones para grandes empresas que tienen que tratar con el patrimonio neto, en el grupo 6, el grupo 8 y el grupo 9. Por otro lado, también nos podemos encontrar una diferencia temporaria en las combinaciones de negocios. Las combinaciones de negocios, según la norma de evaluación, son pues asociaciones de sociedades, fusiones de sociedades, donde efectivamente al adquirir nosotros un elemento patrimonial, efectivamente el valor contable y el valor fiscal también sea diferente. O, por otro lado, nos podemos encontrar el último caso, la entrada de un elemento de inmovilizado que tenga un valor contable y fiscal distinto y no sea por una combinación de negocios. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en lo que son las permutas. Otra diferencia que existe entre el resultado contable y el resultado fiscal van a ser las pérdidas compensadas. Las pérdidas, sabemos que las bases imponibles negativas de un ejercicio se pueden compensar en los siguientes ejercicios. Eso nos va a surgir también una diferencia en cuanto al impuesto a sociedades y las posibles bonificaciones y deducciones que tenga una sociedad en un momento determinado por distintos criterios, como pueden ser pues, actividad exportadora o inversiones en bienes de interés cultural, etcétera. Bien, si repasamos un momento lo que era el esquema o la estructura del impuesto a sociedades, es un esquema similar a lo que nos podemos encontrar en el modelo 200 del impuesto y que ya hemos ido trabajando nosotros a lo largo del capítulo. Vamos a ir viendo los distintos apartados que tendríamos que ir cumplimentando nosotros. Sería un apartado que haríamos nosotros extracontable, es decir, haríamos nuestro esquema extracontablemente, aparte, y una vez que tengamos el esquema montado, nos saldrían prácticamente los asientos que tenemos que hacer nosotros a 31 de diciembre referidos al impuesto. Recomendamos darle mucha importancia a lo que es el esquema. Si el esquema lo tenemos claro y vamos viendo cada una de las partidas que luego componen y desgranando en cada una de ellas el posible asiento contable que nos pueda surgir, veremos que al final el apunte por los ajustes que tengamos que hacer, tanto de diferencias temporarias, todas las diferencias temporarias que hemos comentado, como el impuesto corriente, va a ser muy sencillo. Bien, en un principio, en nuestro esquema, partiríamos de nuestro resultado contable antes de impuestos. Sabemos que el resultado contable de impuestos no sería más que la cuenta 129, el resultado del ejercicio, antes de la contabilización del impuesto. En cualquier programa informático en el que estemos trabajando podemos consultarlo en cualquier momento. Pues bien, a 31 de diciembre lo primero que hacemos es consultar ese resultado contable antes de impuestos. Aquí vemos que efectivamente es el saldo de la cuenta 129 antes de hacer el impuesto a sociedades, que es precisamente lo que queremos determinar. A ese resultado contable le sumamos o le restamos las posibles diferencias permanentes. Las diferencias permanentes ya hemos comentado que serían el propio gasto del impuesto a sociedades, que lo vamos a contabilizar en el grupo 63, y a pesar de ser una cuenta del grupo 6, no va a contabilizar ni como gasto ni como ingreso. Multas y sanciones que nos hayan podido
habíamos tenido que contabilizar. Multas pueden ser tanto multas fiscales, multas administrativas, cualquier tipo de sanción que tengamos. Obviamente es un gasto contable, pero no es fiscalmente deducible. Pérdida de juego que tenga mi empresa, algunas donaciones y donativos que hayamos contabilizado también en el grupo 6 y que efectivamente no podemos deducirnoslo. Dentro de las diferencias permanentes, sabemos nosotros que nos podemos encontrar dos tipos de ajustes, ajustes positivos, ajustes negativos. Si tenemos contabilizado un gasto contable que no es fiscalmente deducible, por ejemplo, el más sencillo es una sanción, yo puedo tener contabilizado una sanción, vamos a poner por ejemplo de 500 euros, y sin embargo esa sanción no es fiscalmente deducible. Al no ser fiscalmente deducible, el resultado contable del que yo parto, Hacienda no lo va a aceptar. Entonces, ese resultado contable lo que tenemos que hacer es un ajuste. Si quitáramos el gasto que yo contabilicé como sanción, lo que hará es que mi base aumente. Al quitar un gasto, efectivamente, mi resultado será superior. Por lo tanto, el ajuste es positivo. Aquí tenemos que tener cuidado porque hay veces que nos podemos liar en estos conceptos. Si tenemos que quitar un gasto contable porque no es fiscalmente deducible, el ajuste que tenemos que hacer es positivo. Sin embargo, si tuviéramos un ingreso, imaginamos que tenemos un ingreso que Hacienda me dice que no tenemos que tributar por él, ese ingreso lo que me va a provocar también va a ser un ajuste, pero en este caso va a ser un ajuste negativo. Tenemos que tener cuidado también de que efectivamente ahí lo que vamos a hacer es restar al resultado contable del que yo parto, resto un trozo hasta llegar a mi base imponible. Bien, una vez que quitamos las diferencias permanentes tendríamos lo que sería el resultado contable ajustado. Ese resultado contable ajustado le restaríamos o le sumaríamos las diferencias temporarias, que son las que nos vamos a centrar nosotros hoy. Bien, aquí vamos a plantear que las diferencias temporarias son las que existen entre la base imponible y el resultado contable antes de impuestos, pero que puede revertir en periodos siguientes. ¿De acuerdo? Simplemente la diferencia que existe entre criterio contable y criterio fiscal, pero a nivel temporal. Bien, esas diferencias temporarias, una vez que las hemos deducido o sumado, tendremos ya el resultado fiscal. Una vez que tenemos el resultado fiscal, eso todavía no es mi base imponible, porque ese resultado fiscal yo le podría restar la base imponible negativa de ejercicios anteriores si tuviéramos. Volvemos a recordar que si tengo una base imponible negativa en un ejercicio, no solamente no tributo este año, no pago por impuestos, sino que en años siguientes tengo un crédito a mi favor de tal manera que tributaré por una cantidad menor. Bien, en este caso, si tuviéramos una base imponible, la restaríamos. Si no tenemos la base imponible, pues ya tenemos la base imponible, la de este ejercicio, la que estamos trabajando. Una vez que tengo la base imponible, le calculamos el tipo del impuesto, vamos a suponer que estemos hablando, por ejemplo, de un 25%, y ya tendríamos la cuota íntegra. Bien, la cuota íntegra sería, en principio, lo que tendríamos que pagar. No, aquí tendríamos que restarle, en este caso, las posibles deducciones y bonificaciones que tuviera mi empresa. Volvemos a comentar, las deducciones que podemos quitar nosotros, pues serían deducciones pues, de muchos tipos y además son cambiantes, no siempre son las mismas, pero podemos poner bonificaciones por actividad exportadora, deducciones por investigación, por inversión en bienes de interés cultural, formación profesional, etcétera. Esas deducciones restarían a la cuota íntegra, con lo cual ya tendríamos la cuota líquida. En este caso, la cuota líquida, hacemos ya una pequeña referencia, aquí lo vamos a ver en el esquema, hacemos una referencia que esa cuota líquida iría a la cuenta 630-0. La 630 es el impuesto de sociedades, la 0 sería el impuesto corriente. Corriente, volvemos a recordar que el impuesto corriente es aquel que surge cuando no hay diferencias temporarias. Si hubiera diferencias temporarias, ya surgiría un impuesto diferido, además del corriente. Bien, a la cuota líquida le restaríamos las retenciones y pagos a cuenta que yo he ido soportando a lo largo del ejercicio, que tenemos contabilizadas en la 473, tanto por retenciones que hemos ido sufriendo de determinados ingresos, como los pagos a cuenta que hemos ido haciendo nosotros a Hacienda, y ya tendríamos la cuota diferencial. Esta cuota diferencial nos surgen dos posibilidades. Una, o que nos salga a pagar. Sabemos que el impuesto lo contabilizamos a 31 de diciembre del ejercicio que estamos cerrando, aunque el pago realmente lo vamos a hacer en julio del año siguiente. Por lo tanto, no contabilizamos el banco en este momento, sino que dejamos a deber a Hacienda un dinero. Ese dinero que debemos a Hacienda lo vamos a contabilizar en una cuenta de Hacienda Pública Acreedora 4752. O bien me sale a devolver. Si las retenciones que hemos soportado nosotros durante el ejercicio y los pagos a cuenta son superiores al impuesto que se devenga, tendremos que exigirle a Hacienda que nos devuelva ese dinero. Ese dinero lo contabilizamos en la 4709. Por tanto, el asiento contable del impuesto corriente, suponiendo que no hay diferencias temporarias, puede ser el siguiente. O bien, como cargamos en la 630.0, que es el impuesto corriente, damos de baja la 473 que tuviéramos en el debe, que habíamos cargado a lo largo del año, la damos de baja ahora, la 473, y tendremos la 4752, que sería la cantidad que tenemos que abonar a Hacienda en el ejercicio siguiente. Este es el caso en que me salga un impuesto a pagar. Si me sale un impuesto a devolver, empezaríamos igual, yo contabilizaría la 630.0 en el debe, quitaría la 473 y por diferencia la 4709, que es Hacienda Pública Deudora por devolución de impuestos, me saldría a devolver. ¿De acuerdo? Esa cuenta a devolver la contabilizamos, la dejamos pendiente hasta que efectivamente recibamos nosotros el abono.